Hola amigos de Quienique.com, continuamos trayendo a todos los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con Julio César Mancera, él es candidato al Senado de la República por el Partido Cambio Radical. Muchas gracias por estar acá el día de hoy en Quienique.com. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente de Quienique. Un saludo bien caluroso. Bueno, usted ahorita se está lanzando al Senado de la República, pero usted ha tenido una carrera política bastante peculiar, llamativa, podría decirse, porque hace 2 años pertenecía a un partido totalmente, uno diría, contrario al que está, que es el Polo Democrático. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué decidió cambiar a Cambio Radical? Bueno, yo soy cofundador del Polo. Yo fui vicepresidente nacional del Polo los últimos 6 años que estuve allá y cambié porque el Polo dejó de ser lo que era. El Polo tenía unos pilares fundamentales y el primero era no a la corrupción. Cuando sucedió lo de Samuel pasaron muchas cosas, pero lo único que no había pasado era que la corrupción se tomara internamente el partido. Yo denuncié eso. Un miembro del partido que ahorita es candidato al Senado por esa lista me ofreció plata para que yo me bajara de una candidatura interna a la presidencia del partido y hice una cantidad de cosas complejas que yo explico incluso en una columna que escribí en El Espectador sobre faltas a la moral, a la ética y corrupción interna. Denuncié el tema, denuncié ante los organismos internos del partido y lo único que hicieron fue tapar. Y yo te digo una cosa, la invitación que me hicieron a Cambio Radical también hace más de 3 años y que nunca había querido aceptar, fue una invitación decente en la que me dijeron tenemos problemas de corrupción, queremos solucionarlos, usted hace denuncias, venga y ayúdenos. Y yo prefiero estar en un lugar en donde reconocen que hay problemas y quieren solucionarlos, y me parece un buen reto, a estar en un sitio donde se dan baños de pureza y esconden la mugre bajo el tapete. Y curiosamente va a un partido que ha sido cuestionado precisamente por estos escándalos de corrupción. ¿Cómo fue ese choque y qué tal ha sido trabajar para intentar limpiar un poco la imagen de este partido? Mira, yo pienso que cuando tú eres líder de lo que sea, y en este caso un líder político, pues los retos son precisamente los que debe asumir un líder. Y si estás en un partido tan cuestionado, con razones, porque ya encontramos antes a una Oneida Pinto, a un asesino como Kiko Gómez, no estamos hablando de cualquier tipo de corruptos, y te dicen queremos hacer algo por el país, queremos solucionarlo, y usted tiene el talante para eso, pues yo llego. Y yo llego con una condición, la primera, tener cierta independencia, es decir, si hay algo que no me gusta en el partido, yo lo digo. Si dentro de la lista llega a haber una persona que es investigada y dentro del debido proceso, obviamente, ya empieza un proceso real, yo soy el primero que pido que la saquen de la lista, sea quien sea, me hagan caso o no me hagan caso, pero yo tengo que decirlo, tengo que decir en público. Y creo que eso es parte del proceso, pero limpiar procesos no es que se haga de la noche a la mañana ni cazándose enemigos. Y quiero decir una última cosa frente a eso. Tú puedes tener una cesta llena de manzanas y las manzanas buenas y podridas son las que definen el talante de las cosas, no la cesta. El problema no es la canasta, sino esos integrantes. Y pues aquí uno tiene que trabajar con la gente buena. Y en cuanto a temas como ideológicos, ¿usted ya se identifica más con Cambio Radical o sigue estando un poquito más? No, totalmente por un tema, y es que la gente cree que la ideología es lo que se ve en noticias. Yo siempre fui liberal dentro del Polo. El Polo era una amalgama de muchas formas de pensar. Ahorita solo es el proyecto del MOIR, del senador Robledo, y eso es respetable. No es mi proyecto y por eso tampoco estoy ahí. Pero siempre fui liberal. El talante de la creación de Cambio Radical es un talante liberal. Y ustedes miran cómo se creó el partido y los estatutos, y tiene que ver con eso. Que se haya deformado en el camino por las dinámicas de la política y por algunos elementos que han hecho daño es distinto. Usted dice que es como la parte social del Partido de Cambio Radical y que eso es lo que usted quiere llevar al Senado de la República, que es ese tema social que usted ve o que le preocupa tanto en Colombia. ¿Cuáles son como esos aspectos sociales que tanta preocupación le genera a usted? Mira, lo he dicho yo, lo ha dicho Germán Vargas Lleras, soy la fórmula social de Germán Vargas y en este caso de Cambio Radical, que es el partido que me avala. ¿Y eso qué significa? Cambio Radical y Germán Vargas Lleras han sido las personas que en las últimas décadas han liderado procesos de infraestructura en el país, de generación de desarrollo para el país, lo cual es muy bueno. A los empresarios, por ejemplo, tú no los puedes estar atacando y llenándolos de impuestos cuando ellos son los que generan riqueza y son los que dan trabajo.
Pero todo este desarrollo y todo este trabajo en infraestructura debe tener un contenido real en lo social. Y esa es mi labor. Si se va a hacer una gran autopista 4G, alrededor de esa autopista 4G viven miles de familias, viven seres humanos. ¿Cómo vamos a afectar positivamente a esas personas? ¿Eso qué les va a generar en empleo, en alimentación, en vivienda, en mejor acceso a servicios de salud? Esa es la labor mía en ese sentido, frente al partido y frente al trabajo de Germán Vargas Lleras. Aún si él llega a ser presidente, pues se incrementa ese trabajo. Pero lo social tiene que ver con los grupos poblacionales. Lo social tiene que ver con todos los accesos de derechos. Y los derechos, esa es la parte que muchas veces no entiende la izquierda, los derechos están estrechamente ligados con deberes. Usted precisamente se ha desempeñado como defensor de derechos humanos y defensor de varias minorías, y quisiera que habláramos acerca de esas poblaciones por las que usted ha trabajado y que también no logran una gran participación dentro del Congreso de la República y en estos procesos electorales. Usted ha trabajado con raizales, gitanos, con población LGBTI. ¿Cómo fue su trabajo con estas poblaciones? Algo interesante que tuvo el proceso del Polo cuando se creó fue que se hablaba de un diálogo múltiple, se hablaba de liderazgos reales de mujeres, no hombres cediendo el espacio a mujeres, sino mujeres empoderadas, y de los grupos históricamente vulnerados. Entonces hablamos de los grupos sociales, de los grupos etarios y de los grupos étnicos. Y ese trabajo, por convicción, por lo que he sentido, yo tengo un desarrollo de vida de haber sido actor, estudié arte dramático, estudié realización de cine, luego estudié ciencia política, y en ese desarrollo humano siempre me ha interesado el tema poblacional y hago parte de los grupos poblacionales. Entonces me eché a cuestas, con el permiso de los grupos que fui conociendo, ese trabajo. Entonces logramos que en Colombia se mapeara, por ejemplo, no solo a los afro, que ya lo trabajaban los liberales, sino a cada grupo afro diferenciado. Entonces los raizales, los palenqueros, los afro de la costa atlántica, de la costa pacífica, los del interior, los que no se identifican como negros, dicho por ellos. Las 120 etnias indígenas más importantes, porque aquellas a las que podamos tener acceso. Y mapeamos dos grupos que no estaban en la agenda política, que son el pueblo rom, nuestros gitanos colombianos, y la población LGBTI, a la cual ayudamos, obviamente con todo el movimiento social, haciendo presión a llegar a las políticas públicas LGBTI. Pero lo que yo le digo a la gente hoy en día es, se ha hecho un trabajo, se ha llegado a un alcance de unos mínimos de derechos y de un reconocimiento y una discriminación positiva. Ahora toca tener aliados en todas partes. Y la población LGBTI no puede tener solo aliados en la izquierda. El pueblo rom, que es un pueblo pequeño, que a veces tiende a desaparecer, debe tener aliados en donde hay opción de poder y donde hay opción de gobierno. Usted hace un rato mencionaba como que este Congreso de la República va a tener bastantes retos. Antes de que iniciáramos la entrevista hablábamos de eso. Hablemos un poco de esos retos y digamos que el que más se habla, bueno, son dos, y es el tema de la corrupción, porque la corrupción ha estado permeando bastante congresistas. De hecho, o sea, 3 curules, 3 sillas vacías en el Congreso en la última legislatura por temas de corrupción, pues no es nada digerible para una persona normal. Pero también está el tema de las FARC, que llegan, estos representantes de este grupo llegan a formar parte del Congreso de la República. Es un Congreso bastante diferente al de los últimos años. ¿Qué tal ese reto de pertenecer y por lo menos intentar pertenecer a esta nueva legislatura? Mire, los analistas internacionales dicen que estas van a ser las elecciones más importantes en el mundo en 2018, tanto las de Senado y Cámara como las de Presidencia. Y es porque no solo se debate un modelo de país, eso ya es una cosa impactante a nivel mundial, sino que está en juego toda la estabilidad de la región. Y eso tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, con lo que pasa en América en general, América Latina, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, las personas que accedamos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes tenemos la labor de devolverle no solo la esperanza a la gente, sino el respeto por la institucionalidad. Siempre he sido un defensor de la institucionalidad. Las instituciones no son corrompidas, ¿sí? Son los integrantes, como lo dije ahorita, las que las corrompen. Hay que devolverle a la gente esa confianza en una institución que es la que se supone representa al pueblo, que es el Congreso. Y para eso la gente tiene que ayudarnos. La gente tiene que pensar
y asumir el reto de que a uno ningún líder viene a solucionar los problemas. Es uno el que los soluciona y utiliza en este caso a los líderes políticos como aliados. Y usted no puede tener de aliado a un corrupto. Usted no puede tener de aliado a alguien que en su pasado tiene cosas dudosas. Entonces la invitación es a que la gente busque en internet, a que la gente se acerque a los candidatos, a los que los dejen, yo los dejo, a que nos investiguen. Si no tenemos cola que nos pisen, ya es un buen síntoma. Si somos personas no contaminadas por lo tradicional, es otro buen síntoma. Y no solo elegir gente nueva, es elegir gente nueva que no traiga mañas viejas. Eso en cuanto al tema de corrupción, y hay que hacerle veeduría al siguiente Congreso. Hay que mirar todo el tiempo que están haciendo, exigirles que muestren su trabajo. Y en cuanto al tema de las FARC, pues es un tema bien complejo. Primero porque hay quienes defienden la participación de las FARC en estas elecciones como un proceso democrático. Si el proceso fuera democrático, pues tendrían que lanzarse a elecciones en las mismas condiciones, no con curules ya entregadas a dedo. Lo primero. Segundo, cuando usted entra a la legalidad, tiene que trabajar en legalidad todo el tiempo. O sea, no es que para unas cosas sí y para otras cosas no. ¿Y las FARC no han trabajado en legalidad todo el tiempo? Yo soy la persona que demandó el 15 de diciembre de las FARC por el tema de niños, niñas y adolescentes, no solo por todas las violencias y vejámenes que sufrieron estos niños y niñas, sino porque aún no han dado un reporte real de cuántos pueden devolver, de cuántos están vivos y cuántos no, y cuál es la ruta de atención a los que devolvieron. Ellos fueron demandados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió mi demanda en pleno hace 3 semanas, les dio 3 días para responder, no respondieron, hicieron desacato. Eso está tipificado en el Código Penal como un delito, es decir que como partido político acaban de cometer su primer delito, y es la primera vez en la historia que alguien los va a llevar ante un tribunal. Cuando usted entra a la legalidad, cuando usted tiene candidatos al Senado y candidato a la presidencia, lo mínimo que puede hacer por un país es respetar las instituciones. La justicia es una institución que hay que respetar. Usted no puede burlarse ni de los niños, ni de la justicia, ni del país. Y con el mismo tema de las FARC, una de las grandes cosas que han causado división es el tema de que sean precisamente estas personas las que vayan a ocupar las curules y no otros miembros de las FARC, por tema de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. ¿Usted qué postura tiene frente a eso? De eso se trata mi crítica. El tema no es en contra de un proceso de paz. Cualquier proceso que salve una vida vale la pena, pero eso no quiere decir que todo se vale. Esa costumbre del todo se vale en nuestro país es muy complicada. La idea es, primero, que fueran las víctimas las que tuvieran curules, no los determinadores de crímenes. Y segundo, si las FARC tienen jugado juego político, y uno lo entiende porque en un proceso uno no simplemente se viene a que lo metan a la cárcel, ¿cierto? Pues los que deberían estar ocupando curules son los mandos medios, esos que tuvieron que recibir órdenes y que son personas capacitadas, pero los determinadores de crímenes de lesa humanidad, sin pasar por la justicia, ni siquiera por la JEP, no solo constituyeron partido, sino ya tienen curules. Eso es un irrespeto para el país y un ilógico para la democracia mundial. Y no era como un paso necesario, porque pues en últimas los jefes eran los que estaban negociando y ellos no iban a negociar, no participar en la política como jefes. Sí, claro, eso entra dentro de la lógica, pero no dentro de la ética. Y cuando usted quiere acceder al poder del país, lo primero que tiene que entregarle a los ciudadanos son procesos de moral y ética, y más en lo público. Ellos aún pueden tener el gesto grande, yo esperaría a ver si lo tienen, de decir, listo, nosotros nos sometemos a la JEP, no a que nos lleven a la cárcel. La JEP es para contar la verdad, ellos nos van a meter a la cárcel. Hay unas penas de 4 y 8 años que no van a cumplir. Démosle el paso a las nuevas generaciones de la FARC, podrían decir ellos. Y ellos pueden ser ideólogos, ellos no pierden el poder. Lo que pasa es que el poder mediático es mucho más atractivo, el poder decirle al país, luchamos y triunfamos, porque esto es un triunfo ideológico para ellos. Bueno, hablemos un poco acerca de los proyectos que usted tiene pensados llevar al Congreso de la República en caso de ser elegido. ¿Qué tiene usted, qué usted propone en diferentes temas? Y voy a hablar de 4 cosas muy básicas, aunque obviamente tenemos un planteamiento de mínimo 17 puntos. 3 cosas. Primero, en empleo. Vamos a generar 2 procesos. La ley del último empleo, que le permite a las personas mayores de 50 años acceder al mercado laboral, lo cual no solo es bueno en temas de derechos humanos, de dignidad y de proceso social, sino que ayuda a la economía del país. Segundo, el pago mínimo diferencial para profesionales.
es posible que la gente estudie, invierta tiempo, esfuerzo y dinero y luego salga a recibir el mismo salario que una persona que no ha tenido todo este proceso de desgaste y de inversión humana alrededor de, o sea, esto de es su como, estudio. como 2 salarios mínimos. Tiene que ser totalmente diferencial frente al salario mínimo O sea, normal. el salario mínimo de un profesional De un diferente profesional. a una persona normal. Sí. Sí, por el esfuerzo que conlleva y por la inversión que lleva el haber estudiado. Eso en cuanto a empleo. En cuanto a seguridad, hay 3 puntos básicos. No es posible, y esto tiene que ver con la legítima defensa, que ustedes lo agredan dentro de su casa, dentro de su local, en un sitio privado, que quieran violarle a sus hijos, a su familia, hacerle daño, y usted por defenderse o defenderlos termina en la cárcel y pagando la indemnización al delincuente. Eso es tener la justicia al revés. Aquí el Estado tiene que proteger a los ciudadanos y no se trata de armar a los ciudadanos. Eso ya lo hicieron en Venezuela y ya están matando entre ellos. Segundo, cuando a un delincuente lo cogen preso y lo tienen que liberar, lo hacen amén de unos crímenes que llaman crímenes menores, delitos menores. No existe un delito menor. Eso es una falacia. Un delito es un delito. Lo que pasa es que hay que hacerle una ruta de conexidad con otros delitos. Usted lo pueden afectar psicológicamente. Si usted trabaja con su celular y le roban el celular, pues le dañan el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacer una ruta de conexión y que esos crímenes sean realmente carcelables. Y lo tercero, no podemos los colombianos seguir pagando impuestos y cuando usted coge un Transmilenio o cuando usted compra una bolsa de leche o cuando usted paga impuestos, de todas esas formas está usted tributando. Para que esos dineros se vayan a donde las personas que están privadas de la libertad, a que coman gratis, duerman gratis y entren a las cárceles a hacer escuela de crimen. A la gente hay que ponerla a trabajar. La gente inocente en las cárceles quiere trabajar. Los delincuentes de las cárceles no quieren trabajar. Hay que ponerlos a trabajar, hay que ponerlos a producir, que produzcan su alimento, que lo que produzcan genere procesos de desarrollo sostenible alrededor de las comunidades donde estén, etc. Y lo tercero, aunque dije que 4 puntos, lo tercero es el tema de niños, niñas y adolescentes, y la protección, es una hoja de ruta para llegar hasta los hogares en donde los niños son violentados, pasando por las instituciones del Estado en donde se dice proteger y a los niños se les maltrata, se les mete en una jaula de cristal y cuando cumplen la mayoría de edad los botan a la calle. Por eso empezamos con un caso emblemático como el de las FARC y por eso demandé a las FARC. Y por último, y esto es algo que no cuento normalmente pero quería decirlo hoy, quiero devolverle a los actores, a los artistas, la licencia profesional de actor. Son profesiones en las que la gente se desgasta mucho, en las que la gente invierte tiempo en estudio, en trabajo y en las que hay unos horarios espantosos y tienen que ir a competir con cualquiera que no tenga preparación por unos salarios pírricos cuando la gente de verdad se ha preparado. La licencia profesional es un respeto a cualquier profesión que se estudie y que tiene todos los procesos académicos y de trabajo. Retomando el tema de seguridad y ya para finalizar porque se nos está agotando el tiempo, ¿qué hacer con los menores que cometen delitos? Porque muchas veces las penas son diferenciales y han habido como debates al respecto, porque algunos dicen como están a favor de que las penas sean diferenciales, otros dicen que no. ¿Usted qué opina? Mire, los niños son víctimas del sistema, desde ahí hay que entenderlos, pero no quiere decir que si ya se han formado como criminales no deban ser procesados como criminales. Son criminales con otra edad y tiene que hacerse, yo uso mucho la frase hoja de ruta, una hoja de ruta para que ellos pasen según su edad del sistema carcelario de menores al de adultos. O sea, no que cumplan los 18 y los dejen se libres fueron. y ya. No, ellos tienen que aprender que están cometiendo un delito. Pero por eso el proyecto mío tiene que ver con resocialización. Porque allá adentro, aparte de ponerlos a trabajar, hay que ponerlos a que aprendan un oficio real, no de cualquier manera. Y si quieren rebajar penas por estudio, tienen que sacar las mejores notas frente a procesos, por ejemplo, de pruebas internacionales. Si usted realmente estudió, si usted se quemó las pestañas para estudiar dentro de la cárcel, usted sale resocializado, usted no quiere delinquir más. Okay. Bueno, Julio César, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por acompañarnos. Lastimosamente se nos Muchas gracias a ustedes y a la gente de QNQ. Bueno, y a ustedes también, nuestros lectores, nuestros usuarios de QNQ.com, gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo, gracias por acompañarnos y esperamos que continúen informándose a través de www.qnq.com. Allí estaremos brindando todas las noticias al respecto de las elecciones de este 2018 y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como QNQ en Facebook, Twitter e Instagram
Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.